Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Facebook. Mi nombre es Alejandro Alvarado y aquí estamos para compartir de la palabra del Señor. ¿Qué les parece si vamos a ver un video musical y luego volvemos con esta serie llamada Jesús es extraordinario? Vamos a ver el video entonces. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria, el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Para Él, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bien, espero que le haya sido de mucha bendición esa canción y que la hayan disfrutado para ya disponernos a entrar de lleno a lo que estamos viendo en el libro de Colosenses. Ya estamos en el capítulo 2. Hoy día vamos a cerrar el capítulo 2, vamos a terminar el capítulo 2 y seguimos con este tema que yo les decía al principio. Jesús es extraordinario. Ese es el nombre de la serie que nosotros le pusimos a esta, valga la redundancia, a esta serie, a este tema, porque en todos los capítulos que vamos a estar viendo en este libro se va a estar siempre destacando eso y Pablo siempre va a estar destacando la supremacía de Cristo y el nombre de Cristo lo va a dejar siempre en lo más alto. ¿Qué les parece entonces si leemos ahora? Si usted tiene su Biblia, yo estoy leyendo de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. A ver si me resulta todo acá. Bien, bien, bien. Entonces, ya, ahí estamos. Colosenses 2, del 8 al 23 vamos a estar leyendo. Y dice así: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Versículo 11. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Él es Jesucristo. Por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiestas o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas
tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien. Ok. Entonces, quisimos terminar el capítulo leyendo ya los versículos restantes, porque la vez pasada vimos del 1 al 7 y si ustedes se dieron cuenta, ahora leímos con mayor cantidad de versículos en esta vez, porque la verdad es que todos los versículos, o sea, igual uno podría dividirlo y quizás hacer 2 o 3 temas, o 4 o 5, dependiendo de cada cual tome este capítulo y lo divida de la manera que esa persona lo guste. Pero yo en esta ocasión lo quise enfocar simplemente porque todo lo que está diciendo Pablo en los primeros versículos, luego en los versículos del medio y luego en los finales, está apuntando a una cosa que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero si ustedes se fijaron, en el versículo 8, vamos a volver a nuestra lectura. A ver si logro, si no me equivoco acá. No, esa no. Ahí sí. Ya, ahí sí. Bien, si ustedes se fijan acá en el versículo 8, él está hablando de falsas doctrinas que nacen de pensamientos humanos o tradiciones de los hombres. Aquí lo está diciendo obviamente uno se ayuda con distintas versiones de la Biblia de las Américas, de la Reina Valera, de la otra versión que me gusta a mí, de la Nueva Traducción Viviente. Pero si ustedes se fijan que Pablo está hablando de falsas filosofías y él está poniendo énfasis al tema de que tengan cuidado porque no sean cautivos, o sea, no se dejen engañar, no caigan en este tipo de cosas porque son filosofías humanas, son principios que vienen del hombre, o sea, que están naciendo del hombre. Todas estas cosas que se estaban levantando alrededor de la iglesia de Colosas, que eran un posible ataque. Recuerden de que no es que estaban introduciéndose en la iglesia de Colosas, no, era un posible ataque, eran cosas que estaban rodeando a la iglesia de Colosas que podían traerles problemas. Entonces, obviamente por eso Pablo les está advirtiendo. Entonces, él les está diciendo a los hermanos de Colosas, y obviamente nos está diciendo a nosotros el día de hoy, no se dejen engañar porque son falsas filosofías que nacen del pensamiento humano. No, ¿qué quiere decir eso? Que no están naciendo de Dios. Eso es lo puntualmente que está diciendo Pablo en estas palabras. Son de tradiciones de los hombres. Y como lo dice acá en esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y aquí es donde uno, cuando está leyendo esto, es donde la pregunta salta de inmediato, en donde uno dice, ¿no es lo que está pasando hoy en día ¿cómo se llama? Déjeme volver un poquito acá para no estar distrayéndolos con la lectura. ¿No es lo que está sucediendo con la actualidad hoy en día? Y no nos vayamos a lo que es el plano mundo, no nos vayamos a lo que es mundano. Ya no entremos a ese tema de lo que significa las corrientes de este mundo y lo que este mundo nos puede entregar, sino que vámonos puntualmente a doctrinas que se han levantado en las iglesias y que hoy se predican como si fueran doctrinas que se establecieron en la palabra de Dios, o han malinterpretado lo que la palabra del Señor dice y lo han llevado por lados que son totalmente equivocados. Por darles un ejemplo muy, muy básico, muy... no quiero decir un ejemplo tonto, pero por ejemplo yo recuerdo cosas como que las mujeres en la iglesia
no podían usar pantalones, entonces debían solamente usar falda y si se subían al púlpito a orar o a predicar o a enseñar, lo que sea, debían hacerlo con falda, no podían hacerlo con pantalones. Ahora, obviamente que uno entiende que la mujer tiene que tener cuidado con la vestimenta que usa, porque obviamente estamos en un mundo bien erotizado, entonces las mujeres tienen que guardarse de eso y cuidar esa situación en la iglesia, porque claro, si una mujer se pone un pantalón muy apretado, va a provocar que todos los hermanos la estén mirando. Entonces uno dice, ya, entonces que se ponga una falda, pero también puede ser una falda bien provocativa y ahí también tiene que tener cuidado. Pero se levantaban como, por eso yo les ponía este ejemplo, se levantaban como doctrinas, entonces la mujer no puede hacer eso y no va a ser bendecida su labor en la iglesia. Entonces empezamos a levantar falsas doctrinas que son totalmente erradas y estoy poniendo una, entre comillas, falsa doctrina bien básica. Entonces, por eso Pablo en un plano ya más que podríamos decir de palabras mayores, está diciendo tengan cuidado con estas falsas filosofías que son tradición de los hombres, o sea, que vienen del corazón del hombre, que vienen del pensamiento humano, que no están naciendo del corazón del Señor, que no están naciendo en eso, no están naciendo del corazón de nuestro Señor. De hecho, me recuerdo lo que Pablo les dice a los Gálatas, y ustedes se recuerdan cuando les dice ahí en el capítulo 3, Gálatas insensatos, que Él los embrujó, dicen algunas versiones, que Él los hechizó, que Él los fascinó. Y aquí voy a usar un chilenismo para todas las personas que nos ven de Chile, que Él los engrupió. Entonces, que es lo mismo que quien los engañó, quien los hechizó o los fascinó. Entonces, los Gálatas sí habían caído con todas estas falsas doctrinas donde estaban poniendo lo que era la circuncisión. Estamos hablando de los Gálatas, en este paréntesis, en donde este grupo se estaba levantando y estaba diciendo de que sí, tú eras salvo por creer en Cristo y entregarte por entero a Él, pero también tenías que seguir con las tradiciones de la circuncisión y todo ese tema. Entonces forzaban a la gente a seguir con eso y se armaban este conflicto sobre todo con los gentiles. Entonces Pablo les había enseñado a los Gálatas sobre todo este tema y tiene que volver a enseñarlo. Y por eso en esta expresión que él usa de quién los hechizó, quién los embrujó. Y en el caso de la iglesia de Colosas, de los hermanos de Colosenses, yo les he explicado esto antes, donde estas ideologías se estaban levantando, pero no estaban atacando directamente a la iglesia o estaban ahí metiéndose en la iglesia, que hermanos llegaban a la iglesia. No, estaban ahí como listas y prestas a hacer un potencial de ataque para la iglesia. Por eso Pablo de nuevo les escribe esta carta para ayudarlos y que no caigan en esta situación. Pero aquí Pablo también lo que hace es que él saca a relucir nuevamente lo que es la persona de Jesucristo. Y por eso yo le repito siempre del título de esta serie, que Jesús es extraordinario. O sea, no te dejes fascinar por estas ideologías humanas. Amigo, hermano, no te dejes fascinar por lo que este mundo te pueda ofrecer, por las ideologías humanas. Fascínate con Cristo. Que Él sea la persona que te cautive, que Él sea la persona que te atraiga, que te fascine, que te hechice. Como lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, que Él los fascinó, que ese fascinar, ese hechizar sea Cristo, que Cristo sea el que nos lleve a volvernos locos, por decirlo de alguna manera,
una expresión bien exagerada, de volvernos locos por Él, así de desesperarnos por Cristo. A eso es lo que estoy apuntando en esta hora. Entonces, Pablo nuevamente saca a relucir esto en el versículo 9. Miren lo que dice. Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, Dios se hace carne en Cristo. Y en Cristo está toda la deidad de Cristo. Entonces Pablo aquí en este versículo le está dando la importancia nuevamente a Jesús. Le está dando la importancia a nuestro Señor, que es lo que nosotros debemos fascinarnos, debemos hechizarnos, no con estas filosofías que se están levantando y que la verdad es que solamente nacen del corazón de los hombres. Aunque hay gente que dice todas estas ideologías que nosotros predicamos, que las sacamos de la palabra, directamente de la palabra de Dios, también son ideologías de que a alguien se les ocurrió y todo el tema, pero sabemos que la palabra del Señor es verdadera, es viva y es eficaz. Y sigue diciendo en el versículo 10, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, en el versículo 9 y en el versículo 10 le está dando la importancia de que Jesús es Dios hecho hombre, y en el versículo 10, en donde nos está diciendo que ese Dios hecho hombre nos hace completos, no nos falta nada, absolutamente nada. Tú estás completo en Cristo. Cuando tú, voy a usar una jerga bien cristiana, bien evangélica, cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tú pasas de tinieblas a la luz, estás completo en Cristo, no te falta nada. Cuando te empiecen a decir, es que le falta la circuncisión, es que le falta esto, es que le falta esto otro, es que le falta aquí, le falta allá, tú estás completo en Cristo. Ahora, para aclarar también, no es que eso significa que tú ya seas 100% santo, por decirlo de alguna manera, porque vivimos una vida de santidad. Debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y obviamente eso se va a dar cuando nosotros estemos en el reino de Dios, en su gloria. Pero en esta tierra debemos caminar y debemos vivir en santidad. Y debemos vivir en santidad. Lo que estudiábamos en el libro de Juan. Ir delante de la presencia del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, porque sabemos que Él es fiel y justo de perdonar todos nuestros pecados. El verdadero cristiano se arrepiente de sus pecados. No es que deje de pecar, porque seguimos pecando, pero el verdadero cristiano vive una vida de santidad, vive una vida de arrepentimiento. Pero de nuevo, no es que nos falte esto, que nos falta esto otro, no, en Cristo estamos completos en Dios. En Cristo estamos completos porque tenemos a Dios. A ver, sigamos entonces. Y yo lo que quiero recalcar en esta hora, ¿por qué Pablo saca a relucir lo extraordinario que es Jesús, o lo extraordinario de Cristo, la deidad de Cristo? ¿Por qué Pablo saca tanto esto a relucir siempre en estos capítulos? Siempre le está tirando a Cristo como la prioridad, y lo vimos en el principio de esta carta, porque hacíamos el comentario, y también lo hemos hecho en otras ocasiones, en donde estas corrientes que se estaban levantando estaban diciendo de que Cristo no era Dios. Entonces, por eso Pablo, quizás como que le tocaron el orgullo a Pablo, entonces a mi Dios nadie lo toca, por decirlo de alguna manera. Trato de imaginarme esa situación, y él está diciendo, no, estas personas lo que dicen de que Cristo no es el Señor están equivocadas, y él da claras muestras de que Cristo está por sobre todas las cosas, por medio de él fueron creadas. De hecho, veíamos ese himno que se cantaba antiguamente, donde Pablo destaca lo extraordinario que es Cristo, y sigue haciéndolo para atacar estas falsas doctrinas que se estaban
levantando. Entonces, es por la razón que estamos mencionando, que estas doctrinas falsas. Y aquí quiero hacerle ¿cómo se llama? Un pequeño paréntesis para que veamos un poquito lo que significaría, o creo que nosotros manejamos un poco lo que podría ser las doctrinas falsas o a qué se refiere con doctrinas falsas. Pero vamos a verlo acá en aquí. Esta página me gusta bastante, en donde me ayudo harto en este tipo de cosas y en otras cosas más, obviamente, que nos dice que la doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra relevada de Dios. O sea, se dan cuenta ahí que la doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean a la palabra revelada de Dios, la Biblia. Ahora, la falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús, aquí está poniendo un ejemplo, que niega su nacimiento virginal, que Jesús no nació de una mujer, sino que fue un espíritu, algunos dicen que fue un espíritu, que fue un ángel, en fin, y todo el tema, contradice la clara enseñanza de las Escrituras. Y ahí lo vemos en Mateo 1:18. La falsa doctrina, Mateo 1:18, es cuando habla del nacimiento de Jesús. Así que si ustedes lo quieren buscar para corroborar eso, lo pueden ver. La falsa doctrina es aquella que se opone a la verdad fundamental o a una verdad que es necesaria para la salvación. Los siguientes son algunos ejemplos de la falsa doctrina. Aquí tenemos algunos ejemplos y ahí yo le puse, veamos solo 5. Ahí me faltó una S y el paréntesis. Ahí cometí un error ortográfico, así que les pido las disculpas. Miren lo que dicen en estas 5 que podemos destacar. De nuevo, podemos encontrar muchas más en esto que significa falsas doctrinas. Por ejemplo, eliminar el infierno. Ahí tenemos una falsa doctrina. Hay doctrinas que eliminan el infierno. Pero lo que nosotros debemos entender, que la Biblia describe el infierno como un verdadero lugar de tormento eterno, el destino de cada alma no regenerada. El negar el infierno contradice directamente las propias palabras de Jesús. Por ejemplo, miren lo que dice Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces la palabra está declarando que hay un infierno. Todos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Volvamos un poquito para atrás. Por ejemplo, número 2, la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios. Entonces, esta filosofía se ha vuelto popular recientemente bajo el disfraz de la tolerancia. Esta falsa doctrina sostiene que, puesto que Dios es amor, no sé si lo han escuchado, Él aceptará cualquier esfuerzo religioso con tal que el practicante sea sincero. Tal relativismo se burla de toda la Biblia y elimina de forma eficaz cualquier necesidad de que el Hijo de Dios tome forma de hombre y sea crucificado por nosotros. También contradice las palabras directas de Jesús respecto a que Él es el único camino a Dios. Y aquí vamos a lo que dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Volvamos entonces a estas 5 falsas doctrinas que hemos escogido para el día de hoy.
Cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo. La doctrina que niega la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, su vida sin pecado, su verdadera muerte o su resurrección. Eso es muy importante, porque hay gente que niega la resurrección de Cristo. Y obviamente la resurrección física, a eso se refiere, es falsa doctrina. Una cristología descarriada por parte de algún grupo se identifica fácilmente como una secta o culto que puede pretender ser cristiano, pero que en realidad está enseñando falsa doctrina. Incluso muchas denominaciones importantes, hermanos, han comenzado un rápido deslizamiento hacia la apostasía, declarando que ya no se aferran a la interpretación literal de las Escrituras o a la deidad de Cristo. Deja claro que una negación de la cristología bíblica es anticristo. Jesús describió a los falsos maestros dentro de la iglesia como lobos vestidos de ovejas. Y miren lo que dice Primera de Juan. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Esto lo vimos en el estudio de esta carta, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y esto es lo que dice la palabra, ¿ven? Confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Veamos entonces otra de las falsas doctrinas que se han levantado. La enseñanza que añade otras obras religiosas humanas a la obra consumada de Cristo en la cruz como elementos necesarios para la salvación. Y esto dice que esta enseñanza puede declarar de labios para afuera que la salvación es solo por fe. Sin embargo, insiste en que un ritual religioso como el bautismo de agua, el salvífico, algunos grupos incluso legislan estilos de peinados, opciones de vestimentas y consumo de alimentos. Advierte en contra de los intentos de mezclar la gracia con las obras. Dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe y que nada que hagamos puede añadirle o quitarle a la salvación. Proclama una maldición sobre cualquiera que cambia las buenas nuevas de la salvación. Y aquí Efesios 2, 8, 9, y aquí quiero aclarar un poquito que me salté en lo que estaba leyendo. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y es lo que dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, esto que está declarando, esta enseñanza que le añade obras religiosas a la salvación, entonces si yo predico a harta gente, entonces voy a ser salvo. Si yo leo harto la Biblia, entonces me voy a ir al cielo. Si yo oro harto en la mañana y en la noche y en la tarde también, así como lo hacía David 3 veces al día, yo me voy a ir al cielo. Entonces, ponerle obras a la salvación y incluir este tipo de actos ensucia, por decirlo de alguna manera, o va en contra de la doctrina que vemos, como decía acá en Efesios 2, 8 y 9. Y la última que estaríamos viendo de estas falsas doctrinas, de nuevo, insisto, hay muchas más, la enseñanza que presenta la gracia como una licencia para pecar. La gracia. O sea, la deja así como, ya, tengo gracia, el Señor me ama. No es que sea gracioso, sino que tengo la gracia que viene de Dios, y gracias a su gracia, estoy bien, puedo hacer lo que yo quiera y no hay ningún problema con eso y no hay ningún drama. No. La enseñanza es totalmente equivocada, porque esta falsa doctrina implica que lo único que se debe hacer para estar bien delante de Dios es creer en los hechos acerca de Jesús y hacer una oración en algún momento y luego retomar el control de una vida con la garantía del cielo al final. Y Pablo trata esta forma de pensar en Romanos 6. Si ustedes
leen el capítulo 6 se van a dar cuenta, y también en 2 Corintios 5:17 dice que aquellos que están en Cristo llegan a ser nuevas criaturas. Esta transformación en respuesta a la fe del creyente en Cristo cambia los comportamientos externos. Conocer y amar a Cristo es obedecerle. Esa es el verdadero comportamiento que tiene que tener un hijo de Dios. Entonces, pudimos ver solamente algunas falsas doctrinas que se puedan levantar y que se están metiendo en las iglesias y que se han ido incorporando. Por ejemplo, esta falsa doctrina muy famosa que lo hemos destacado en este canal, la doctrina de lo que sería la prosperidad, o las doctrinas sobre el declarar, el decretar, en fin, y todas esas cosas de el que tú confieses con tu boca y que tú lo declares, el Señor te lo va a dar. Entonces, ¿qué pasa cuando no se te cumple? Es que usted a lo mejor está en pecado, hermano. Lo que pasa es que a lo mejor no lo pidió con fe. Entonces juegan con ese tipo de cosas y han manipulado tu vida espiritual, tu vida de cristiano, y muchas veces hay gente que se siente frustrada porque al final no se le está cumpliendo, por decirlo así, el deseo que le están pidiendo. O sea, la verdad es que podríamos estar dando un montón de ejemplos en esta hora, pero la idea es no irse para ese lado en donde atacamos a estos falsos maestros, pero simplemente, hermanos, lo que Pablo está llamando la atención es que tengamos cuidado. No nos fascinemos con esto. Porque volvamos un poquito a lo que sería esta falsa doctrina de la prosperidad. ¿Por qué esta gente cree tanto en ese tipo de doctrinas? Porque el problema que están teniendo es que quieren solucionar sus problemas. De hecho, han transformado a Dios como el genio de la lámpara. O sea, es increíble cómo hay gente que dispone su tiempo, su vida en entregar todo esto de ponerse con todo su sentido de enfocarse en esta esperanza que le puede traer este milagro. Si yo doy tanta plata, el Señor me va a bendecir, producto de estas falsas doctrinas que te dicen: si tú das 100, vas a recibir 1000. Si das 1000, vas a recibir 100.000. Si das 100.000, vas a recibir 1.000.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La gente lo que está queriendo es simplemente una cuestión de avaricia en sus corazones, de llenarse sus bolsillos, porque ven que sus vidas están destruidas económicamente y con esto pueden conseguir ese milagro que proviene de este genio de la lámpara llamado Dios. Y han transformado nuevamente a Dios en el genio de la lámpara. Y estas personas que predican este falso evangelio, estas falsas doctrinas, saben cómo atacar. De hecho, hoy día mismo hace poquito estaba viendo un video en donde se destaca de un hijo de un pastor que creció y desde los 4 años lo hacían predicar en la iglesia. Es increíble porque desde los 4 años incluso casó a parejas, 4 años. Lo constituyeron pastor a los 4 años. Entonces, este tipo empezó a ver cómo se podía engañar a la gente. Y en este documental que él después, porque él se arrepiente, bueno, la verdad es que sí, en cierta forma se arrepiente, pero igual sigue haciendo dinero con ese documental, o siguió haciendo dinero porque fue hace años atrás, en donde él explica todas las técnicas que él usaba para engañar a la gente. Lo que conversaba con otros pastores y les decía: mira, tú haces esto y te garantizo, en solamente un llamado en la radio te va a generar $2.000.
Pero imagínate, o sea, estás haciendo este programa de radio por 5 días, te va a estar dando el dinero así a montones. Después él mostraba el dinero y lo ponía en su cama y se decía, gracias Jesús porque me estás bendiciendo y todo el tema. Pero después le explica cómo le engañaba a la gente, qué es lo que usaba para hacerle creer a la gente que estaba haciendo... que estaba sintiendo el poder del Señor, que estaba sintiendo el poder del Espíritu Santo, y en fin, y hacía todas estas manipulaciones. Y lamentablemente eso fue hace quizás 20 años atrás, o quizás más. Pero eso sigue pasando hoy en día porque estas falsas doctrinas no han parado de atacar a la iglesia. No han parado de atacar al pueblo de Dios. Y el problema es que muchas personas viven engañadas. Y el problema es que estas personas defienden a esos pastores. No, pero es que el pastor es bueno y el pastor hace esto y hace esto otro, pero no se están dando cuenta que están siendo engañadas por estas falsas doctrinas. Entonces, cuando tú pones estas falsas doctrinas, solamente lo que vimos ahora en estas 5 falsas doctrinas, dijimos, son más, pero cuando tú pones esas falsas doctrinas a la luz de la palabra, te das cuenta de que no tienen ningún peso bíblico. Entonces, por eso Pablo le está diciendo a estas personas, no se dejen fascinar, no, o mejor dicho, tengan cuidado que nadie los engañe. Entonces, pongan la atención en Cristo, no en estas falsas doctrinas, no en estas doctrinas que los pueden engañar. Entonces, sigue dándole una directriz en los siguientes versículos. De hecho, miren, fíjese un detalle. A ver, Perdón. Porque en los últimos versículos, Pablo, yo les decía que Pablo está apuntando su mirada a Cristo para que estas personas no se dejen engañar por estas falsas doctrinas. Y sigue diciendo en los versículos siguientes, terminando el capítulo 2, dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, Pablo le está diciendo en todos estos versículos, y si ustedes los examinan, y ustedes los leen, y ustedes los repasan, les dice en los versículos 16, 17, 18, y en todo este capítulo, tengan cuidado, miren a la persona de Cristo, miren a la persona de Cristo, miren a la persona de Cristo, fíjense en Cristo, que Él los fascine, que Él sea el que los hechice, que Él sea el centro de sus vidas, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y es lo que también decíamos la semana pasada, de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Pablo destaca en este capítulo en donde está el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pagando nuestros pecados con su muerte, donde nosotros estábamos con esta deuda que no podíamos pagar, pero es Cristo el que paga la deuda y el que se pone delante de Dios diciendo, no, yo quiero recibir el castigo que ellos merecen, yo lo quiero recibir. Entonces Pablo está dándole la deidad a Cristo, Pablo le está dando la importancia a Cristo. Pero de nuevo, hermanos, Pablo destaca en este capítulo que tengamos cuidado con estas falsas doctrinas, porque muchas veces estas falsas doctrinas parecen que están de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está diciendo, pero absolutamente para nada nos están llevando a Cristo, sino que nos están llevando a que nosotros nos exaltemos y que nosotros seamos el principal en esta historia. Y aquí el principal de esta historia es Cristo.
Por eso Pablo le está dando la deidad a Cristo. Por eso Jesús es extraordinario. No tú eres extraordinario. No yo soy el extraordinario aquí. Es Cristo el extraordinario. No te dejes engañar. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente estudiando la palabra del Señor y escudriñando más su palabra. Cuando salgan estos falsos maestros que predican estas falsas doctrinas, hacer como los hermanos de Berea, que cuando Pablo predicaba, ellos iban a la palabra, iban ahí y investigaban. A ver, ¿está predicando lo que la palabra del Señor dice? Sí, es la palabra del Señor. Y no se dejaban engañar. Eso es lo que tenemos que hacer. El problema que está pasando hoy en día es que nos sentamos en nuestras congregaciones, escuchamos al predicador y mira, y puede que el predicador sea muy buen predicador, un muy buen expositor de la palabra y está exponiendo la palabra correctamente, pero aún así tú y yo tenemos la responsabilidad de corroborar lo que él está diciendo sea verídico, sea cierto. Yo debo comprobar lo que él está diciendo y está de acuerdo a lo que la palabra del Señor está ahí en mi Biblia, por decirlo de alguna forma. Porque muchas veces, como ya hoy en día ponen como lo que hago yo, pongo la letra en un PowerPoint y me ayudo con eso, entonces nosotros nos confiamos. Verifícalo en tu palabra, verifícalo en tu Biblia, mejor dicho. Verifícalo con tu Biblia. A ver, ¿está leyéndolo esto? Busca otras versiones. De hecho, hay que tener cuidado con ciertas versiones. A mí me gusta bastante la Nueva Traducción Viviente, pero yo sé que tengo que tener cuidado porque muchas veces tergiversa, o no tergiversa, sino que cambia un poquito palabras que los textos originales no lo estaba diciendo. Entonces tengo que irme a Biblias que sean más fieles al texto original, que en este caso es la Nueva Biblia de las Américas o la Reina Valera. Entonces tengo que buscar referencias que me ayuden. Entonces no es solamente que me están engañando con falsas doctrinas un predicador. No, si muchas veces incluso hay traducciones de la Biblia que están erradas y que no debiéramos leer. Traducciones que no debiéramos leer porque quitan palabras, agregan cosas, tergiversan cosas y debemos tener cuidado. Por eso Pablo en esta hora nos está advirtiendo. Tengan cuidado. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Y eso significa, como decía, que debemos estudiar de la palabra del Señor. Debemos entender que Jesús es todo, de que Jesús es el centro. El protagonista de la Biblia es Cristo. Es Cristo. Él es el protagonista de la Biblia. Recordemos de que Él es el protagonista de la Biblia, que estamos completos en Cristo. Entonces, en esta hora, espero que te haya ayudado esto que hacemos regularmente en este canal. Yo siempre trato de no por querer querer dar pena o nada por el estilo, pero uno trata de hacer estas cosas bien simples, que podamos entenderlo, no rebuscado ni con cosas tan elevadas, para que esto nos ayude a los que no somos tan dados a estudiar o quizá a entender grandes, no sé, conceptos, que de repente como que nos quedan un poquito altos. Entonces uno trata de llevar la palabra del Señor a un nivel más entendible y que pueda ser de ayuda para cada uno de ustedes y que pueda ser de bendición. Por eso el Espíritu Santo nos está hablando en esta hora de que debemos estar alertas, tener cuidado, estudiar de la palabra del Señor y de que no debemos dejar engañarnos por estas falsas doctrinas que son solamente filosofías que salen del pensamiento humano. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo? Señor, te damos gracias porque
Tú nos ayudas y nos recuerdas que debemos estar alertas y estar atentos a las cosas que se nos presentan en esta hora. Señor, ayúdanos porque muchas veces pasamos por alto estas advertencias. Señor, no nos damos cuentas. Y reconocemos, Señor, que tenemos, muchas veces hemos caído en engaños, en donde nos ha fascinado cierto tipo de tema, porque muchas veces toca nuestro egocentrismo y nos cautiva y nos fascina, como Pablo le decía a los Gálatas. Señor, ayúdanos, porque necesitamos estar alerta y atentos a esto. Que podamos ser como los hermanos de Berea, en donde escudriñaban las Escrituras, viendo que lo que se estaba predicando era palabra de Dios. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos en esta hora. Yo te ruego incluso también por esos falsos pastores, Señor, que están predicando esa falsa doctrina. Que puedan ser tocados por el Espíritu Santo para que puedan volver a la senda verdadera y puedan predicar el verdadero mensaje, que es el mensaje de que Cristo es el Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo en esta hora. Te damos muchas gracias porque en algo simple tú nos recuerdas de que debemos estar alerta y que tú eres el Señor y que tú eres el Rey de Reyes, el que está sentado en el trono lleno de gloria, porque tú eres Jesús, que es extraordinario. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga, como le estaba diciendo recién, que pueda ser de bendición este pequeño tema que hemos compartido en el día de hoy. No se te olvide de darle un me gusta, de compartir este video, de seguirnos también en nuestras redes sociales de YouTube. Ahí también subimos este mismo video y lo compartimos por YouTube. También dale un me gusta para que pueda llegar a personas y ser de bendición. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Que estén bien.